Tenemos el relato en Lucas 18 del fariseo y el publicano. Importantísimo al hablar de oración. ¿Por qué? Porque el fariseo, un estricto cumplidor de la ley, llega ante Dios pensando que Dios ha de escucharle porque él está haciendo lo mejor posible por guardar su religión, y lo mejor posible no es suficiente. Y entonces es el que le decía a Dios orando, dice Cristo, en pie oraba diciendo, Señor, yo te doy gracias. Pues suena muy piadoso, ¿verdad? Porque no soy como los demás. Yo ni soy ladrón, yo cumplo las reglas de mi religión, doy mis diezmos de todo. No soy adúltero, ni fornicario, ni siquiera como ese que está ahí, que cobra impuestos para el gobierno. Dice la Biblia que él salió como entró, en pecado, con su gran pecado de orgullo. Pero el publicano, reconociendo su situación, dice que no alzaba ni siquiera su mirada y solo decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? Yo soy un pecador y no puedo acercarme a ti, a menos que tú seas propicio, a menos que tú proveas lo que yo ocupo para acercarme a ti. ¿Y qué fue lo que Dios proveyó para que podamos acercarnos a Él? O más bien, ¿quién fue? Su Hijo Jesús. Eso tenemos que tenerlo claro, porque no se trata de que después de esta clase pongamos en práctica ciertas rutinas de oración si usted todavía no ha creído verdaderamente en Jesucristo, ni le sigue ni le ama. Sus palabras no serán escuchadas por Dios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta entonces a la oración es, miren, seamos bien sinceros con nosotros mismos, uno encuentra tiempo para lo que le interesa siempre. La idea de que no tengo tiempo de hacer cierta cosa es porque eso no es tan importante, porque para lo que es importante nosotros encontramos tiempo. Ayer celebramos el culto unido de la Reforma Protestante. Nosotros tenemos una herencia de muchos hombres que volvieron a la palabra de Dios y dieron sus vidas por la palabra de Dios. Esos hombres son ejemplos de oración. ¿Saben qué decía Martín Lutero? Cuando yo tengo mucho que hacer, oro más. Vean qué diferencia. Cuando nosotros tenemos mucho que hacer, esa es la razón para orar menos. Hoy no pude orar casi porque tuve tanto que hacer. No, es al revés. Si usted hoy tiene tanto que hacer, hoy es cuando más debía orar. ¿Por qué? Porque si tiene muchas cosas que hacer, solo hay un lugar y un Dios que le puede proveer las fuerzas, las energías, la sabiduría para que en aquello que usted hace glorifique a Dios. Entonces esta es la regla. Si hay mucho que hacer, hay más que orar. Nunca pongamos como excusa que había mucho que hacer y por eso no pude orar. Eso es autoengañarse. Ahora sí, ¿quién nos enseña a orar? La pregunta que les voy a hacer es, ¿quién le enseña a llorar a un niño? Eso es lo que sale natural del niño desde que nace. Es su forma más básica de comunicación. Ese bebé llorará. Así, todo el que ha nacido de nuevo ora. Es su clamor, sale de su corazón. No ora perfectamente, le falta mucho para aprender a mejorar en su comunicación con Dios, pero él lo hace porque nació de nuevo. Solo si está muerto no ora. Igual que el niño, si muere, ya no llora. Pero se espera de ese niño que conforme va creciendo y pasan las semanas y los meses, ya no solo llora, sino tiene una mejor forma de comunicación con aquella de la que depende su mamá o de su papá. Igual nosotros tenemos que ir mejorando en nuestra comunicación con Dios. Antes orábamos de cierta manera, pero ahora vamos mejorando en la oración. Si usted ora como siempre ha orado, tiene que tener temor, porque entonces usted lo que tiene es un rito muy parecido al de los paganos. Nada más decir ciertas cosas a cierta hora y cree que porque ora por los alimentos ya oró para el resto del día o algo así. No, vamos mejorando en nuestra comunicación con Dios y eso es básico. Si ustedes no entienden, si yo no entiendo que orar es eso, estar a solas con Dios y hablar con Él,
Yo voy a querer cada vez que ese rato que yo estoy solo con Dios y hablo con Él sea mejor. Y no tener la comunicación con Dios que tiene un bebé solo con su mamá, que es muy básico, nada más es deme que ocupo comer, deme, y eso es, pero después sería muy feo que usted tenga ya un hijo más grande y solo eso es lo que pide y solo eso es lo que ve en sus padres, deme. No, la madurez cristiana nos va a llevar a no orar de esa manera ya. Aunque alguna vez oramos así, ya no más. Ahora es una comunión, un agradecimiento, un compartir con Dios. Y es bien importante saber, vamos a ir a Mateo 6 un momentito para ver las veces que el Señor supone que sus discípulos oran. No es que tal vez es que oran, es que Él lo da por un hecho que ellos oran. Mateo 6:5 dice esto: y cuando ores, no dice y si oras, no, es que se supone ya que usted ora, y cuando lo haga, y entonces bueno, le dice que no haga. 6:7 dice, mas tú, cuando ores, segunda vez, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Versículo 7, ¿verdad? 9. En Lucas 11:9, también el Señor nos habla en un lenguaje que supone que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el 18:1 nos dice el Señor, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, el Señor nos dice, miren, eso hay que hacerlo, hay que ir y tocarle la puerta a Dios. La gente, vea, si nosotros, sin la iluminación del Espíritu Santo y sin un entendimiento de la soberanía de Dios y de que tenemos que recibir su palabra con humildad, surgen cuestionamientos y la gente quiere decir, ¿por qué tengo yo que pedirle a Dios cosas si ya Dios sabe todo lo que yo ocupo? ¿Y para qué le voy a pedir? Porque de por sí Dios se va a hacer su voluntad. Eso es un corazón inconverso que no entiende que Él nos manda a orar para demostrar nuestra dependencia de Él y que creemos que todo se lo tenemos que pedir a Él. Todo, mis hermanos, lo poquito y lo mucho, todo, las pequeñas cosas también. Pero que Él ha determinado nuestras oraciones para eso, para cumplir su voluntad. Entonces, una pregunta para empezar, porque vean qué importante es, que nunca encontramos, decía el hermano Paul Washer en una de sus predicaciones, no encontramos que los discípulos le lleguen a pedir al Señor, enséñanos a predicar. No le preguntaron nunca eso, pero sí una vez le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué era lo que sucedía? Que ellos veían que Él se apartaba a solas y ellos decían, ¿qué tiene ese? ¿Cómo es que Él ora? De precioso, yo quisiera orar así. Y después le dicen, como Juan les enseñó a los discípulos de Él, enséñanos usted a nosotros. Y si Jesucristo es su maestro, a Él vamos a ir para que Él nos enseñe a orar al Padre. Pero vea, si las oraciones nuestras son frías, repetitivas, demasiado breves, poco frecuentes, no estamos creciendo en nada de la oración. Nuestra oración es tal vez tan vana como la de un inconverso. Pero el asunto es, nos vamos a quedar así. Porque la palabra de Dios no viene a nosotros para que salgamos después de aquí bien tristes diciendo, qué mal, yo sí que soy mal en la oración. ¿Y qué? ¿Va a morir así? No, porque si usted muere así, Dios le va a decir, bueno, pero es que a usted se le explicó en la Biblia cómo salir de esa situación y no tomó esa palabra para usted, para aplicarla a su vida. No, la idea es esta, si hoy salimos de aquí diciendo, tengo que mejorar mucho en oración, estoy mal, mis oraciones son así, como dijo el pastor, frías y repetitivas y poquitas, bueno, no tiene que quedarse así, tiene que tener ganas de aprender a comunicarse mejor con Dios y verdaderamente y disfrutar aquello. Vamos a ver varios versículos, aquí está pequeñito porque no cabía, que nos van a decir cosas sobre la oración. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más oír y obedecer la palabra de Dios. Efesios 6:18.
Es Dios el que habla por su palabra. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Miren lo que nos dice. No estoy agregando absolutamente nada más explicando las palabras. Orando en todo tiempo, es decir, a veces no, sino en todo tiempo. Con toda oración y súplica, es decir, nosotros oramos a Dios entendiendo que Él no nos debe ni podemos exigirle nada, sino que es una súplica. Esa es la forma correcta de orar. El tono de su voz cuando hable con Dios, cuídelo. Que no se parezca que usted le está diciendo a Dios qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué más dice ahí? Es versículo 18, dice, súplica en el Espíritu, es decir, en dependencia del Espíritu Santo. Si usted ni siquiera tiene comunión del Espíritu Santo, ¿cómo lo hará? Velando en ello. ¿Qué es velar? ¿Saben? Despierto, esté despierto. Los que velan son los guardias. Esos son los que no pueden dormir porque están vigilantes. O sea, entonces podemos esa palabra entender que es velando. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo y él quiere destruirnos. Y destruir las familias, y destruir la iglesia, y destruirle a usted. Pero si usted cree que no, que todo está bien, y no se da cuenta de eso, no va a estar velando. Esa es la necesidad de la oración también. Y una vez más nos dice, con toda perseverancia. No es a veces sí, a veces no, persevere. Y usted a veces dice, sí, lo intenté, pero después otra vez, vuelva a intentarlo. Eso es ser perseverante. Y dice, por todos los santos, no pida solo por usted mismo, pida por sus hermanos. Y al usted pedir por sus hermanos, recibirá la bendición de Dios, dar las cosas que su corazón necesita y desea. Juan 1:20, Judas 1:20, no veo bien. Ese es antes de Apocalipsis. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice ese versículo? No hay que interpretar nada porque son mandamientos, ¿verdad? Hay partes de la Biblia que son difíciles de entender, claro que sí, pero estas no, porque son mandamientos. Nada más nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y nos dice que nosotros nos edificamos. Qué bonito esto, ¿no han pensado que la oración debe ser edificante y me ayuda a construir mi vida, la de mis hermanos, la de la iglesia? Eso es edificar sobre vuestra santísima fe, es decir, no hay una separación entre lo que yo creo y en la forma que yo oro, sino que se va a mostrar ahí. Y dice, orando en el Espíritu Santo. Hay una oración en la que uno dice, Señor, porque está escrito así, yo a veces ni sé cómo pedir las cosas, ni sé qué decir, estaré pidiendo bien o estaré pidiendo mal. En esa debilidad, dice la Biblia, que en esa debilidad el Espíritu Santo nos auxilia. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, porque ¿qué hemos de pedir como debemos? No sabemos. Pero el Espíritu nos auxilia en nuestra debilidad. Esa es la labor del Espíritu Santo, ser nuestro auxiliador, nuestro consolador. Y Él nos impulsa a orar. Y sabemos que como es Él el que lleva nuestra oración ante el trono de Dios, y que en el trono de Dios está Jesucristo mediando, esa oración, por débil que sea, va a ser recibida. Esto tiene que darnos esperanza. Ore con confianza de que ahí está el mediador suyo, de que el Espíritu Santo llevará esas palabras. Pero si usted no tiene esto presente, entonces por eso es que le da pereza orar y es cargado orar, porque nada más va a decir lo que ya se sabe de memoria, pero no es oración edificante. Colosenses 4:2. Una vez más, perseverad en la oración. Hay días que son difíciles.
Sí, para todos. ¿O ustedes piensan que los pastores no tienen días difíciles en los que tienen que hacer un gran esfuerzo para levantarse a orar? Todos. Pero hay que perseverar. Fallé un día, ya entonces el día siguiente también fallo. No, falló un día, arrepiéntase, Dios perdona, siga intentándolo. Es que esto se llama pelear la buena batalla. La batalla de los cristianos se pelea así, de rodillas, clamando a Dios, que Él nos fortalezca, que Él nos auxilie, que Él nos defienda del enemigo, que nos libre de caer. Persevere, dice, perseverad en la oración, dice el 4:2 de Colosenses, velando en ella, otra vez esa palabra, vigile, con acción de gracias. ¿Y cómo es de fácil que nosotros nos perdemos en pensar que si hacemos una vigilia, ya estamos cumpliendo este mandamiento? Bueno, tristemente hay iglesias donde se hace una vigilia y lo que menos se hace es orar. Esto es algo que se hace de día y de noche, no es solo en la noche vigilar. Usted tiene más tiempo libre, ore más. Como decíamos, tiene igual más lectura de la palabra de Dios. Y el que habíamos visto ampliamente, aquí nada más vamos a tratarlo poquito, Filipenses 4:6. Debemos aprenderlo de memoria y que nos impulse a decir, yo no voy a volver a caer en esa ansiedad, ni en ese afán, ni en esa angustia. Yo no voy a hacer eso. Eso lo haga el incrédulo. Por nada estéis afanosos. Porque eso es por lo que usted se afana y eso es por lo que vive en esa desazón y que qué irá a pasar y que miedo esto y temores y dudas y desconfianzas. Vea Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Una vez más nos dice cómo, no exigiéndole a Dios, no declarando ni decretando cosas, sino en oración y ruego, diciéndole, Señor, mira esta angustia, mira esta dificultad, compartiéndola en el culto de oración con los hermanos y decirles, hermanos, únanse conmigo porque tengo esta aflicción, tengo esta necesidad, oremos juntos que Dios me dé sabiduría o me quite eso. Hemos visto la mano de Dios respondiendo de forma milagrosa muchas veces aquí, y por eso es que a veces nos impresiona que digan que no creemos en los milagros. Pero el Señor contesta la oración. Nadie aquí tiene el poder ni de sanar, ni de arreglar situaciones difíciles, pero Dios responde a la oración. Eso es lo que tenemos que creer. Está escrito ahí en la Biblia. Filipenses 4:6. ¿Y qué dice? Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos cierta cosa, pero no estemos completamente seguros de que eso que estamos pidiendo es lo mejor. Si usted piensa que es lo mejor, pídalo. O sea, yo no le voy a decir, porque no tendría una manera de orar. Usted nunca puede estar 100% seguro de que está pidiendo adecuadamente. Entonces, usted pide esto específicamente. Clama al Señor porque usted ve que eso es lo bien, que el Señor se lo conceda. Sin embargo, su agradecimiento no depende de que el Señor haga eso exactamente como usted se lo pidió. El agradecimiento es que Él nos escucha y que va a responder conforme a su santa voluntad, que como dice Romanos 12 es agradable y perfecta. Pero hay incredulidad en nuestro corazón cuando Dios responde diferente y entonces no hay un corazón agradecido, porque entonces usted no está creyendo que la voluntad de Él es agradable y es perfecta. Vamos a ir a varios textos bíblicos que nos van a unir la lectura de la palabra de Dios, la meditación y la oración. Todo esto va junto. Si leemos el Salmo 39:3, vean lo que nos dice el salmista. Vean la forma de expresarse. Dice así: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Entonces, vean, estas palabras, por si no las comprende, enardecer, ¿a qué se les parece? A un ardor. Comenzó a arder algo en mi corazón, alguna inquietud. Y entonces yo medito en la palabra de Dios, porque veamos que siempre todo empieza con Dios. Es el Espíritu Santo el que mueve a los creyentes y los acerca a Cristo.
Entonces dice, en mi meditación se encendió fuego. ¿En qué voy a meditar yo? ¿En los escritos de quién? Aquí tenemos en qué meditar. Entonces yo voy a la palabra de Dios, medito en ella y digo, Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Qué me estás corrigiendo, enseñando, instruyendo? Y luego al ver que sí, que esto tiene que ver conmigo, que no ocupo una voz que me escuche, que me hable, ni ver señales, sino que aquí Él me habló el Dios desde los cielos y dijo estas palabras. Entonces voy yo y digo, después de meditar, ahora se enciende un fuego y que ya ahí quedó todo. No, ahora yo con mi lengua voy a orar al respecto de eso, porque la meditación es más una cosa mental, pero la oración es algo de palabras. Con eso no quiero decir que no es posible orar mentalmente. Es posible, pero no es la forma normal y correcta. Con Dios yo hablo, y al hablarle tengo que pensar que Él de verdad está ahí. Muchas veces, como Dios es espíritu, a veces pensamos, bueno, Él ve mis pensamientos, entonces todo lo oro mentalmente, pero no, debe haber algo más personal, como cuando hablo con alguien y le digo, aquí estoy, Señor, y le hablo, y le expreso lo que ya sabe Él, cómo soy yo, lo que estoy pasando. El Salmo 5.1 dice algo bastante conectado con lo que estamos hablando, y dice el salmista, escucha, oh Jehová, mis palabras, tiene que salir de su boca. Considera mi gemir. Pero esa palabra gemir está asociada con ese meditar. Eso es algo interno aquí, no lo estoy expresando. Es un pensamiento fuerte de mi alma, donde dice se enardece, arde ese fuego. Ese es un gemir, pero luego tienen que haber también palabras. Escúchalas, Señor. Salmo 19:14. Yo voy rápido porque no estamos ampliando demasiado, sino nada más exponiendo. ¿Qué dice la Biblia para nosotros de la oración? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vean, los dichos de mi boca sea gratos, la forma en que yo oro y me expreso, y la meditación de mi corazón. Tiene que haber entonces en su alma espacios en los que usted medita en Dios y en su palabra. Salmo 119, 148. Ojalá que nosotros podamos decir como este salmista que dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y vean lo interesante, no para pedirte cosas que tengo pendientes y por eso estoy... Ahora, no digo, una vez más, me gusta aclarar esto, porque si usted tiene una necesidad, no se sienta mal de ir al Señor con ella. Claro, va a haber algo en su conciencia que le dice, sí, ¿verdad? Ahora que necesitas y va a buscar a Dios. Y es cierto, tiene que sentirlo, pero búsquelo, porque que eso sirva para buscarle, amén. Lo que pasa es que nosotros nos comparamos con esto que dice aquí, y él no se anticipaba a la pedidera de cosas, sino para meditar en tus estatutos. Y entonces él decía, yo quiero, esas veces que usted se le va el sueño, no tome la pastilla para el insomnio y ore. Vaya y diga, Señor, voy a meditar, ya que me despertaste tan temprano, voy a meditar en lo último que leí en la palabra de Dios, o ábrala si puede en ese momento, y que esa meditación le lleve a esa comunicación linda con Dios, y es Dios mismo el que le dará después el sueño. Eso dice el Salmo 27, que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, la meditación unida con la oración viene después de que hemos leído la palabra. ¿En qué va a meditar si usted no lee la Biblia? Tiene que leerla para que después medite en ella y eso le impulsará a orar. Salmo 145, 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré.
Nosotros tenemos que meditar en las grandezas de Dios, todas las obras que Él hizo, que están descritas en la Biblia, maravillosas, prodigios que Dios hizo, y mediten en ellos. También mediten las cosas que Dios ha hecho para usted, y no sea malagradecido. No seamos malagradecidos. Acordémonos de cada vez que el Señor extendió su mano y nos rescató de esto y del otro, y meditemos en eso. Pero sobre todo, meditemos en la obra más espectacular y más suprema, que fue lo que Él hizo al dar a su Hijo. Mediten eso. Eso es incomparable. Él dio su Hijo, se desprendió de su Hijo, y tiene que meditar en eso. Eso es meditar en la cruz. Se desprendió de su Hijo para que ese Hijo sufriera por mi culpa. Eso tiene que, entonces, al meditar en eso, se enardece mi corazón, se enciende la llama, y entonces abro mi boca en oración y alabanzas a Dios. Tenemos que orar sobre las Escrituras. Es algo... Es un consejo que me ha servido que cada uno de nosotros conoce un salmo, por lo menos el 23, mínimo. Y algunos conocen muchos más, y tenemos que memorizar, como les decía, la palabra de Dios y hacer un esfuerzo en ello. Me decía un hermano la vez pasada que le llegó ese ejemplo de que si diéramos premio por los que se aprenden, entonces más de uno sí se aprende la Biblia. Pero el premio lo da el Señor. El Salmo 23, solo por dar un breve ejemplo, no voy a ampliar en él, pero si usted se lo sabe y usted medita en él, ese le puede llevar a orar por cada palabra del Salmo. Por cada palabra. No le va a alcanzar una hora para orar de este Salmo, pero puede orar de los 2 primeros versículos. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor. Si usted solo se pone a meditar en lo que significa el nombre Jehová, el que es, el eterno, el que siempre ha sido, el que tiene vida en sí mismo, el Dios único y verdadero, y se pone a pensar en ese Dios, ya tiene para orar. Y tras de eso, después de pensar lo maravilloso que es Dios, su grandeza, su eternidad, y que usted puede decir, ese es mi pastor, yo soy una oveja. Eso le lleva a usted a orar y a decir, ¿qué oveja? ¿Qué clase de oveja soy yo? Más rebelde, más torpe. ¿Cuántas veces me voy al barrial y tiene él que venir a lavarme otra vez? ¿Cuántas veces me voy al otro lado de la cerca y por los alambres me daño todo? ¿Qué clase de oveja soy yo, Señor? Perdóname. Le lleva al perdón, pero le lleva a la seguridad, porque Él dice, nada me faltará. Este no es un pastor que descuida a las ovejas. Este es un pastor amoroso. Este es un pastor que dice, yo soy el buen pastor, dice Cristo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces eso le lleva a meditar a usted cómo alguien dice que las ovejas de Cristo pueden perderse, y que alguien era cristiano y de pronto ya se fue al mundo y se perdió. Ese no era cristiano, porque no hay una sola oveja de Cristo que pueda perecer. Porque ¿qué clase de pastor es ese que deja perecer las ovejas? Todo eso estoy solo meditando en lo que usted y yo debemos orar y decirle, gracias Señor, porque yo me veo a mí mismo tan torpe, tan infiel, tan rebelde, pero como tú eres mi pastor, nada me faltará. Y Él dice en ese mismo salmo que aunque sea con la vara y que con el cayado Él le va a infundir aliento. No se vaya por ahí, tome. Entonces eso es Dios tratando con nosotros. Pero hay mucho, pero si usted lee nada más el Salmo en carrera y lo dice, es igual que si dijera el rosario. Es muy fácil, mis hermanos, criticar siempre a los que están peor que nosotros. Y si eso lo hacemos y nos fijamos en los que están peor que nosotros, nunca vamos a progresar. Siempre mire a la Biblia y el ejemplo de la Biblia para que nosotros veamos, wow, qué lejos que estoy yo de esto. Qué lejos que estoy. Pero gloria a Dios por su Espíritu Santo, el auxilio que Él mandó. Antes de terminar, quiero dar muy breves, porque este tema es para dar todo un trimestre de escuela dominical.
pero es solo una de las disciplinas que todo verdadero cristiano se esforzará en mejorar, la oración. Pero algunas correcciones necesarias, tanto para nuestras oraciones privadas como para las públicas que se hacen en el culto de oración. Reconozcamos la soberanía de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, su misericordia y su bondad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, y hermanos, no les digo que en la misma Biblia encontramos a veces a los profetas preguntándole cosas a Dios, como si ellos no supieran que Dios estuviera en control. Pero si ustedes y yo creemos que Dios es soberano, yo creo conveniente que quitemos de nuestra oración esa frasecita de que Señor, toma el control de tal cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo usted? Hasta este momento, ¿quién tenía el control? ¿Será que Dios es hasta que usted se lo deje que va a tomar el control? No, más bien, confiando en esa soberanía de Dios, vamos a expresarnos diferente en la oración y vamos a estar confiados de que esta situación, por más difícil que sea, no estaba fuera del control de Dios, y que en eso voy a confiar yo, y que Él me dé sabiduría para no tropezar con una mala decisión, para que Él se glorifique incluso en medio de esta situación difícil, dolorosa, de enfermedad, de angustia. ¿Y por qué le digo omnipotencia? Porque Él todo lo puede. Él puede cambiar lo más difícil. A eso que usted dice, no, esa persona, ese no cambia. Bueno, entonces hay un corazón tan duro que el martillo de la palabra de Dios no lo pueda quebrar. Ore y ore y ore más. Porque Él es misericordioso y bueno. Y vean si es misericordioso y bueno, que hoy en día usted está aquí escuchando la Biblia, la palabra de Dios, y no está en otro lugar. Por eso es que vemos su gran misericordia y bondad, porque usted tampoco lo merecía. Debemos procurar coherencia al orar. Y esto nos lleva esfuerzo, pero solo lo dejo ahí. Si estamos, la forma bíblica de orar es orar a Dios Padre. Orar por la mediación de Cristo y en el auxilio del Espíritu Santo. Pero a veces estamos orando como si estuviéramos orando a Cristo, atribuyéndole cosas que hizo el Padre, o al Padre cosas que hizo el Hijo. Entonces si usted dice Padre Celestial algo, usted no puede decir, no puede hacer referencia a que moriste en la cruz, porque el Padre no murió en la cruz, fue Jesucristo el Hijo. Y aunque es un solo Dios, están bien diferenciadas sus funciones en la salvación. De manera que cuando decimos Señor Dios nuestro, si estamos refiriéndonos al Padre, estamos reconociendo la obra de su Hijo y de su Santo Espíritu. Seamos claros en esto. Y no le prediquemos a Dios cuando oramos, ni le demos instrucciones. Tenemos que aprender a orar en humildad, reconociendo sus maravillosas obras. Y si queremos orar cada vez mejor, vamos y revisemos las oraciones de la Biblia. Cómo oraba Daniel, cómo oraba Esdras, cómo oraba Nehemías, los apóstoles. Y seamos seguidores de esos ejemplos y obviamente de los apóstoles. Que el Señor los bendiga. Tenemos un espacio de receso para saludarnos, para ir al baño y estar listos para las 10:30 reanudar el culto al Señor.